El tema de hoy, la ley y Cristo, es un tema en el cual he estado meditando. Creo que es muy importante saberlo porque a veces trae un poco de confusión en nuestra vida como creyentes y también obviamente trae confusión para la gente que no conoce de nuestra fe o que no vive nuestra fe. Y es este tema de la ley. ¿Qué ocurre con la ley? ¿Qué ocurre con Cristo? ¿Es necesario ahora cumplir la ley o solamente necesitamos obedecer a Cristo? ¿Hay algún tipo de disputa y de controversia entre estos temas de la ley y los temas de Cristo y la gracia, que hace que nosotros confundamos en lo que en realidad trata el Evangelio? Y el Evangelio trata de simplemente darnos una noticia buena en medio de tanto conflicto, en tanto caos. Una buena noticia que nos permite salir del hoyo a una vida abundante. Ese es el Evangelio. Pero cuando la gente ahonda y profundiza, se encuentra con que hay dos puntos: el punto de la ley y el punto de la gracia. ¿A dónde voy o de dónde me agarro más? Bien sabemos que cuando nosotros somos extremistas, no siempre para un lado, es peligroso, porque ya no estamos caminando bajo la equidad, ¿no? Necesitamos ser equilibrados para caminar en esta vida, ¿no? Nada de lo que vivimos podríamos vivirlo si no hay un equilibrio. Imagínate tú dormir siempre. Es bueno dormir 7, 8 horas, quizás 6, no lo sé cuánto duermas tú. Pero tú te imaginas si le das mucho tiempo al sueño. No hay un equilibrio en tu vida y dormir demasiado hace que tus neuronas mueran o tu sistema nervioso se enferme. Comer dulces es malo, siempre y cuando lo comas en abundancia. Pero un dulce no está nada mal. El chocolate alivia el estrés, te da alegría, y así las cosas en extremo hacen de que tu vida pues se descontrole. Así que cuando hablamos de la ley y la gracia, irnos a la ley y agarrarnos de la ley, de lo que la palabra dice y cumplirla, y si no la cumples pues te ocurre esto, y vivir de tal forma que nos acomodamos y abrazamos a la ley, entonces ese extremismo puede afectarnos. Ahora, el otro punto de la gracia. La gracia, las personas a veces lo toman como una especie de licencia o de permiso para que tú peques, para que hagas lo que quieras, porque al final pues vives bajo la gracia de Dios, y así que tú nomás haz las cosas y peca, y al final Dios te perdona. Pues vivimos en la gracia, no necesitamos cumplir ordenanzas, etc. Entonces, ir por los extremos es muy, pero muy complicado. El equilibrio, repito, es fundamental para la vida de un creyente, para la vida de un cristiano. Y hoy voy a responder algunas preguntas. Sé que es un tema muy amplio, la ley y la gracia, pero como una especie de reflexión, vamos a hablar a grandes rasgos lo que significa esto. Primeramente, el tema de la ley no es un tema para aferrarnos a ser dictadores de lo que la gente debe hacer. Que tú sepas la ley de Dios no quiere decir que tú tengas que imponer a la gente que hagan lo que la ley dice. Tú estás para aconsejar lo que Dios manda. Es la gente quien decide a las finales
si quieres seguir el camino del bien o del mal. La ley no es para que tú la impongas, es para que tú la obedezcas. Y la obediencia sin amor no sirve. Porque tú puedes obedecer, pero lo puedes estar haciendo porque no te queda de otra y es lo mismo que nada. Es como que tú intentes amar a una persona tan solo porque tienes que hacerlo. No te queda de otra. Qué feo se siente eso, que la gente te ame porque tiene que amarte, o que tú hagas algo porque tu papá te exige que hagas algo, que estudies algo porque tu familia te exigió que estudies algo sin que a ti te agrade. Entonces, la ley no es para imponerla, es para obedecerla. Y la obediencia sin amor no tiene sentido para Dios. Ahora, nosotros no somos salvos por la ley. Pablo en Gálatas le dice a los de Gálatas, en la carta de Gálatas, que estaba tan sorprendido de que tan pronto los Gálatas siguieran un evangelio diferente del que habían escuchado. Porque habiendo comenzado por el Espíritu, ahora estaban acabando la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos sabían de que eran salvos no por lo que ellos hacían para Dios, o lo que ellos trataban de hacer para Dios, sino que ellos eran o fueron salvos por medio de Jesús, mediante la fe en Jesucristo. Pablo se sorprende y dice: ¿cómo ustedes pretenden acabar de esta forma, habiendo conocido a Jesús mediante la fe? No es posible que ustedes oigan a personas que les impongan cosas que ustedes tienen que hacer para ser salvos. Y primer punto, la ley no es para que tú seas salvo. La ley no te salva. La ley es algo que tú puedes disfrutar y que te da a ti bendiciones si la cumples. Pero ojo con esto. Vivir en la ley o cumpliendo la ley, lo único que trae para tu vida es vivir bajo las promesas de Dios aquí. Mas no que tú seas salvo. Mas no que tú pases a la eternidad. ¿Por qué? Porque cumpliste las obras de la ley. La ley no se puede cumplir para que seas salvo. Pablo le dice: ustedes no pueden hacer méritos para que ustedes sean salvos. Jamás. Nadie puede ser tan bueno para que Dios lo tome en cuenta y diga: caramba, este chico sí hace lo que a mí me agrada, él cumple esto, cumple lo otro y qué bueno es. Así que lo voy a salvar porque está cumpliendo la ley. En primera instancia, Dios sabe que nosotros no podemos cumplir la ley. No me imagino a Dios diciendo: wow, qué hijo que me busca. No. Dios en Salmos dice: no hay ni un solo justo. No hay nadie que busque a Dios. Nadie que pueda agradar a Dios. Eso quiere decir que por más que tú intentes hacerlo, agradar a Dios, no puedes. ¿Por qué? Porque tu humanidad hace que tú vayas en contra de lo que Dios quiere que tú hagas. Por más que tú intentes cumplir la ley, tú no vas a poder, y la Escritura lo dice bien en claro, que si tú no cumples un solo mandato de la ley, eres maldito. O sea, por más que tú intentes cumplirla y falles en una cosita, eres maldito. No vives bajo la bendición de Dios. ¿Ok? Mateo 8:14 dice que Jesús sanó a un hombre que estaba leproso. Y lo que me sorprende es que Jesús, después de sanar a este leproso, le dice: ve y preséntate al sacerdote y da tu ofrenda como se manda en la ley de Moisés. Es impresionante lo que leemos, porque Jesús manda a este hombre a que se cumpliera la ley. Ahora, ¿cómo? ¿Jesús cumplía la ley? Claro que sí. Él cumplía la ley.
Dice Mateo 5:17 que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Muy bien, Juan, entonces, ¿cómo es esto de la ley? ¿La cumplimos o no la cumplimos? Sí, la puedes cumplir. Tú puedes hacer las cosas que a Dios le agradan, pero no como mérito para que seas salvo. Ahora te explico mejor. Jesús vino a cumplir la ley por nosotros, para que nosotros, que no somos capaces de hacerlo por nuestras fuerzas, pues por medio de Él, nosotros hayamos cumplido la ley. Parece un trabalenguas esto, pero Jesús sabía que no podíamos cumplir la ley, así que Él vino a cumplirla por nosotros, porque el que no cumple la ley, repito, es una persona que vive bajo maldición. Y Jesucristo vino a llevar toda esa maldición que nos culpaba. ¿Ok? Vino a llevar en su cuerpo, mediante su muerte, toda esa condenación que merecíamos. Por eso es que Jesús fue un ejemplo de hacedor y cumplidor de la ley. Y mandaba, mientras estaba aquí en la tierra, mandó a que se cumpliera la ley. Yo sé que hay personas que piensan que por guardar el sábado, ellos se van a ir para el cielo. Ellos piensan que porque guardan un día en la semana, se van a ir con Cristo, porque ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero no es así. El hecho de que en la ley se diga que se deba guardar el séptimo día, que se debe descansar ese séptimo día, que no debe hacer ningún tipo de obra, no quiere decir que porque tú lo hagas, pues ya eres salvo. No. No hay ni un mérito que puedas hacer para que Dios te considere salvo. Entonces, ¿para qué está la ley? Si está escrita en la Biblia. ¿Para qué está en la ley si a las finales pues viene Cristo y dice, ¿sabes qué? Yo ya la cumplí, no cumplas esto? ¿Para qué entonces está la ley? Dice la Escritura que la ley está para mostrarnos nuestros pecados. Sí, cuando tú lees la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la Torá, el Pentateuco, como lo quieras llamar, tú te vas a encontrar con un espejo. Hay tantas cosas que el ser humano es y hace desde siempre. Te vas a encontrar con los pecados sexuales, con los pecados de la mente y un montón de cosas más. La ley hace que nosotros podamos mirar hacia adentro y decir, estoy mal. No vivo bien delante de Dios. Tan solo con tratar de recordar los 10 mandamientos. De los 10 que dicen no matarás, no mirarás a la mujer o no codiciarás a la mujer de tu prójimo, sus posesiones, no te inclinarás a dioses ajenos, solamente al Señor tu Dios, honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás y un montón de cosas más. Si tú en esos 10 mandamientos los miras y te miras, dices, ay, ¿cómo que fallé? Pero ¿por qué te das cuenta que fallaste? Porque la ley es como un espejo que te hace ver tus errores, que te hace ver lo que está mal. Entonces la ley hace que yo vea lo pecador que soy, sí. Pero también la ley es para conocer que Dios es perfecto, que Dios no tiene mancha alguna, que Dios es fiel, que Dios es veraz, que Dios es puro y nosotros mentirosos, infieles, malos, engañadores. La ley hace que nosotros veamos nuestra condición. Cuando alguien se encuentra con la ley de Dios, uno mira y se siente mal. Por eso es que hay muchas personas que cuando se le predica la palabra, ellos no aguantan y prefieren irse de ese lugar donde se le está predicando la verdad porque no resiste. Y es que la ley está para eso, para hacernos ver nuestros pecados. La ley
es, es como, es como un profesor que te dice lo que está bien y lo que está mal. Para eso es la ley. Entonces, si la ley es para ver nuestros pecados solamente y para ver que Dios es perfecto, ¿por qué la Escritura dice de que el que medita en su ley de día y de noche, pues será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto en su tiempo? O sea, hay una bendición que dice Salmo 1. ¿Por qué? Es que la ley es hermoso, pero al final también me estás diciendo de que me muestra lo malo y perverso que soy. Porque la ley ha sido creada para ser disfrutada mediante las acciones. Cuando tú cumples la ley, entonces tú puedes disfrutarla. Pero ojo, tú no puedes cumplir la ley por tus fuerzas. Eres incapaz de hacerlo. Las leyes de Dios son exquisitas para la gente que ha sido salva. Las personas salvas ven la ley como un manjar, no como una imponencia. Oh, sí, mire, el pastor me dijo que haga esto, qué mal, yo no siento, no lo hagas entonces. ¿Por qué? Porque la ley no ha sido para ser juzgada, sino para ser disfrutada. Y cuando uno disfruta la ley, entonces vives de bendición en bendición, de gloria en gloria. La ley es la palabra de Dios, sí. Sigue siendo la palabra de Dios. Pero hay que diferenciar esto. Miren, en el Antiguo Testamento habían 3 tipos de leyes. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Las leyes civiles son los derechos que tenía el pueblo de Israel. Y las leyes ceremoniales tenían que ver con los actos de sacrificio que hacían a Dios cuando pecaba. Si alguien pecaba, ellos llegaban con cierto animal, lo sacrificaban a Dios y ellos eran limpios de sus pecados. Pero la ley moral, que tiene que ver con nuestra imagen, pues era todo lo que Dios nos decía, como por ejemplo, no mates. ¿Por qué? Porque si es que lo haces, pues la gente te mirará como asesino. No robes, porque entonces la gente no confiará en ti. Y no hagas nada que afecte tu testimonio. Existían 3 tipos de leyes, perdón. 3 tipos de leyes, las cuales obviamente no podemos confundirlas ahora. Porque aunque la ley tú puedes cumplirla, pues no estamos subyugados ahora bajo las leyes ceremoniales. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tú pecas ahora, si tú pecaras y vivieras bajo la ley, entonces por cada pecado que tú hagas tendrías que comprar un animal, porque no te lo regalaban el animal, tenías que comprarlo, un toro, un buey, no sé, una paloma, lo que hayas hecho, dependiendo del pecado que hayas cometido. Entonces, tendrías que comprar tu animal y presentarte ante el sacerdote y que él hiciera todo ese proceso, ese ritual, para que tú seas perdonado y limpio. Si vivieras bajo la ley, estuvieras hace rato en la quiebra. Y pues no me imagino que soportes cargar ese animal, llevarlos en su lugar y que la gente diga: mira, este pecador siempre anda pecando. Mira, lo he visto venir 10 veces en esta semana. Si vivieras bajo la ley, ahora vivieras en ese asunto. No confundas las leyes que vivía el pueblo de Israel con la actualidad. Mira, Cristo vino a cumplir la ley, como te decía, pero nosotros no podemos vivir bajo eso. En pocas palabras, si ahora tú pecas, yo peco, no necesitamos un animal para ser limpios, porque Cristo es el Cordero Pascual. Él es el que se sacrificó por nosotros como ofrenda por el pecado, una sola vez para siempre. Y ahora, por su sacrificio en la cruz,
nosotros al acercarnos al Padre en el nombre de Cristo somos limpios. ¿Sí me dejo entender? No necesitamos vivir subyugados bajo las leyes antiguas. Eso quita que eso que se escribió sea la palabra de Dios. Eso no quita que sea la palabra de Dios. Es la palabra preciosa de Dios. Estudiar eso nos da a entender lo importante que fue el sacrificio de Cristo. Pero no podemos vivir así. Es más, la gente que guarda el sábado, ellos, si es que guardaran tan solo el sábado, también estuvieran omitiendo los otros tipos de leyes. Si ellos pecan y guardan el sábado, si están tratando de cumplir una ley, ¿por qué no cumplen la otra ley? A la final esto es la ley, y si tú fallas a una ley, si dejas de cumplir una ley, eres maldito. No quiere decir que tú no guardes el sábado, puedes hacerlo. Si a ti te parece bien, sí, pero no coloques eso como excusa para que tú digas, caramba, yo porque guardo el sábado, entonces soy salvo y ustedes son los perdidos, los que no guardan el sábado porque están infringiendo la ley de Dios. Cumple toda la ley para que recién puedas decir que estás agradando a Dios. Nosotros, por ejemplo, no hablamos la lengua hebrea. Dios no tiene problemas con que tú le digas a Dios Shalom, o le digas Yahweh, o Yeshua. No tiene Dios problema con eso. Él no tiene problemas de lenguaje. Él habla inglés, francés, alemán, peruano, chino, mandarín. Pero algunas personas que piensan que por hablar así como hablan los hebreos, porque así se habla, así es la ley de Dios. Entonces algunos cristianos se han vuelto israelitas y creen que por hablar de esa forma pues están agradando a Dios. Y que los que no hablan este idioma, el hebreo, que si lo habla está genial, pero ellos sienten que si no lo hablan pues no disfrutan verdaderamente el cristianismo. Y Dios no tiene problemas con nuestra lengua, con nuestro idioma, ni tampoco tiene problema con nuestras costumbres. Y termino con esto. Pablo tuvo un enfrentamiento con Pedro. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 13. Léelo en tu casa. Pablo se molestó con Pedro porque Pedro se comportaba de una forma cuando sus hermanos, sus colegas, no lo veían a él interactuar y tener comunión con los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Pablo era apóstol a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran las personas que estaban fuera del pueblo de Israel, que no eran judíos, que no estaban bajo la bendición de Dios. ¿Ok? Entonces, Pablo era un apóstol a los gentiles, o sea, la gente que vivía fuera del pueblo de Israel. Pedro era apóstol a los judíos. Pero ¿qué pasa? Que había estas controversias de que si el cristiano o la persona que creía en Jesús era nuevo, tenía que cumplir ciertas cosas que tenía la ley judía. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Porque Cristo nació en Israel y judío, ¿verdad? Entonces, Pedro y los demás colegas decían, pues estas cosas tienen que ser así. Ellos tienen que cumplir las leyes, tienen que hacer esto. Entonces Pablo dice, no, porque no necesitan hacer eso. Ellos fueron salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero no, que por acá, que por allá. A la final tuvieron que ponerse de acuerdo y se llegó al acuerdo de que no tenía que cumplir más cosas. Simplemente con creer en Jesús y unas cositas por allí. Pero Pedro, por temor a lo que pensaran los colegas que tenía, pues disfrutaba estar con los gentiles, como sus amigos. Pero cuando llegaban sus colegas, él decía, no los conozco, no los conozco. Ah, no, sí, ellos son judíos, perdón, ellos son gentiles, yo soy judío. Y Pablo dijo, eso es hipocresía, Pedro. ¿Cómo te puedes comportar de una forma cuando no están ellos y cuando no están ellos, o cuando están ellos,
tú cambias. Tal fue su acción de Pedro, que hizo que Ananías se contaminara. Pablo se enojó, porque ya habían estas controversias, estos problemas, de que si se tenía que cumplir la ley, aparte de la salvación. Y no es cierto. No necesitamos cumplir las cosas de la ley para ser salvos. Tan solo con que tú creas en Jesús, eres automáticamente salvo. Dice la Escritura que todos estamos dominados bajo nuestros pecados, somos esclavos del pecado, pero solamente con creer en Cristo, en su palabra, en Cristo Jesús, somos libres. Nosotros tenemos libertad. La libertad no para pecar, no para hacer lo malo, sino la libertad para amar a Jesús, para servir a Jesús. Dice la Escritura que el que Dios hace libre, lo hace verdaderamente libre. Cuando Él liberta, te liberta de verdad. Hay gente que quiere libertarse de sus pecados, de sus adicciones, haciendo sus esfuerzos humanos, yéndose a terapia, yéndose al gimnasio y un montón de cosas más. Pero lo que en realidad estás haciendo es tratar de hacer tus malabares. Tú no eres libre de verdad aún. ¿Cómo puedes ser libre de verdad? No lo digo yo, lo dice Cristo. Si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Libre del pecado. Y no por miedo a lo que te vaya a pasar, sino porque Cristo te da la facultad para que tú seas libre. La ley tiene su lugar. Y repito, tú puedes disfrutar la ley. Puedes obedecer la ley, puedes cumplir la ley, siempre y cuando tú primero hayas venido a Jesús y tenga un sentido toda la palabra de Dios. Hay promesas cuando uno cumple la ley. Siempre y cuando, voy a repetir esto hasta que se nos quede, siempre y cuando tú hayas venido a Jesús y hayas sido salvo, hayas nacido de nuevo. Si tú pretendes que con hacer una chocolatada fin de año, pues ya Dios te va a llevar al cielo, estás muy equivocado. Síguelo haciendo, a Dios le agrada eso, pero eso no te va a llevar al cielo. No, es que yo me voy aquí a los orfanatos, yo me voy a los hospitales a ayudar a veces. Sí, muy bien, síguelo haciendo, pero eso no te va a llevar al cielo. Santiago dice algo muy interesante y este es lo equilibrado del asunto, como empecé diciendo. Que si tú dices que tienes fe, también tienes que obrar, pero no puedes decir yo obro para que el Señor pues me salve. Si tú has sido salvo, muéstrame eso con tus obras. Porque imagínate, tú dices yo soy salvo, yo creo en Jesús, no haces nada, no haces obras, no cumples la ley. Qué raro eso, ¿verdad? No necesitas hacer cosas antes de, sino después de, para que tú agrades a Dios. ¿Sí me dejo entender? Santiago aclara muy bien que la fe sin obras es muerta. Y mientras que tú estés en el camino de Jesucristo y has sido perdonado de todos tus pecados, vivirás el cielo en la tierra. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de Dios está aquí. Está aquí el reino de Dios. Siempre y cuando tú tengas a Jesús en tu corazón. Solo con esa condición. No hay otra condición. ¿Qué tan difícil se te puede hacer eso? ¿Qué tienes miedo a perder? Si en realidad has perdido todo por estar lejos de Jesús. Has perdido tu trabajo, tu familia, tu salud por estar lejos de Jesús. ¿Qué más quieres perder? Lejos de Jesús no puedes lograr nada. No puedes sentir paz. No puedes sentir plenitud. Y lo peor es que no vas a estar con Cristo en la eternidad. Cuando tú mueras, ¿dónde te vas a ir? ¿Crees que la vida la tienes comprada? ¿Crees que no hay una vida después de la muerte? Tú pretendes ganar
a la gente antigua cuando momificaban a sus muertos porque creían que había una vida después de la muerte. O sea, imagínate, aunque eran paganos, comprendían de que existía una vida después de la muerte. Los incas también con las momias, cuando los enterraban con todo y sus cosas porque creían que había una vida después de la muerte. ¿Tú crees que no hay una vida después de la muerte? Hay científicos que han podido ver cómo es que cuando una persona muere, su alma sale de su cuerpo con rayos X, con balanzas enormes, donde está ahí la persona que ya está a punto de morir, lo saben, y el cuerpo tiene un peso cuando está todavía vivo, pero cuando muere, ese peso se va. Unos dicen que es aire, pero no es aire, es su alma, porque el alma tiene un peso. Y hay un montón de estudios más que certifican de que hay una vida después de la muerte, y tú creyendo que no hay una vida después de la muerte. Amigo, si tú quieres vivir el cielo aquí en la tierra, si tú quieres vivir un corazón libre, tú tienes que decirle a Jesús, ven a mi corazón, invítalo. Es muy sencillo. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, que puedas repetir conmigo esta oración. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por tu palabra en esta noche. Señor Jesucristo, reconozco mis pecados, reconozco que he querido cumplir cosas para agradarte. Cosas que no están mal, Señor, pero no puedo hacer para ganar tu favor. Señor, yo te necesito. Yo quiero que entres en mi corazón, me cansé de esta vida. Soy una persona que vive en apariencias. No vivo en la verdad, hago cosas para que la gente vea que estoy bien, pero no estoy bien. Señor, ayúdame a disfrutar el Evangelio, a disfrutarte a ti. Dile, Jesús, perdona mis pecados. Limpia mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Haz conmigo como tú desees. En el nombre tuyo, Jesucristo, te doy las gracias. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, mi estimado amigo. Cuídate mucho. Espero que este tema te haya edificado. Compártelo si ha sido para ti de bendición. Bye. Que tengas un buen lunes. Cuídate.